vida. Después de un par de semanas volvemos al seminario, de Efesios. Volvemos a intentar en nuestra vida como hijos de Dios llenarnos de su palabra, llenarnos del conocimiento, de la sabiduría que Dios tiene para nosotros. Sin dudas, yo me siento desafiado por la Biblia. Sin dudas, en mi vida personal siento que crezco cada vez que estudio un pasaje, un versículo. Cada vez que vengo a la Biblia, intento decirle a Dios: Dios, enséñame a vestirme con tu armadura. Enséñame, Señor, sobre el mundo espiritual que me rodea. Enséñame, Señor, las cosas que necesito saber para poder enfrentarme a la vida. Dios, me siento tan indefenso. Dios, me siento tan en mi vida, Señor, sin rumbo. Dios, ayúdame, Señor, porque necesito de ti todos los días de mi vida. Cuando yo tengo esa actitud delante de Dios, cuando nosotros podemos venir delante de Él y decirle: Dios, tengo miedo. Dios, tengo vergüenza. Dios, siento esto. Dios, siento aquello. Dios, siento lo otro. Pero hacerlo de una manera sincera. Dios, no te estoy dedicando el tiempo que te tengo que dedicar. Dios, estoy sufriendo. Dios, quiero que me hables. Dios, quiero que me consueles. Dios, quiero que me aconsejes. Dios, quiero acercarme más a ti. Dios, reconozco lo que estoy haciendo mal en mi vida. Dios, no quiero ser soberbio, no quiero ser orgulloso. Quiero mirarte, Señor, con ojos santos, con manos santas. Señor, quiero sentir las cosas que sentí en un momento. Dios, quiero volverme al primer amor. Dios, quiero que el fuego que está dentro de mí se prenda. Dios, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Eso es necesario para nuestra vida. Es necesaria la instrucción de la palabra. La Biblia dice que el pueblo padeció en aquellos tiempos por falta de conocimiento. ¿Cómo podemos saber cuál es la función de un líder, la función de un diácono, la función de un obispo o un pastor, la función de la iglesia, si no lo estudiamos, si no lo conocemos, si no lo sabemos? Levantamos diáconos, levantamos pastores, levantamos líderes, levantamos cualquier cosa y no sabemos ni siquiera qué función cumple esa persona dentro de la iglesia. Y bueno, como todas las iglesias tienen líderes, nosotros también ponemos líderes. Como todas las iglesias tienen diáconos, también hacemos lo mismo. Y bueno, no sé qué hay para hacer. Bueno, ponete a hacer esto o aquello o lo otro. Sin embargo, la Biblia, en la primera carta de Timoteo, nos enseña cuál es la función de los pastores, cuál es la función de los diáconos, cuál es la función de los ancianos, cómo tienen que ser estas personas, cuáles son los requisitos para que estas personas puedan estar sirviendo en la iglesia. O sea, que no cualquier persona puede ser levantada dentro de una iglesia, que necesita un discernimiento espiritual necesario para poder realmente saber lo que Dios quiere para este lugar o para cualquier iglesia que esté. Ustedes saben que el diablo tiene un plan desarrollado para tu vida y tiene un plan desarrollado para la mía. El diablo tiene un plan desarrollado para esta iglesia y para esta congregación. Simplemente ver lo que pasó en este lugar nos ayuda a entender que todo fue una telaraña. Bien despacito, bien despacito, bien despacito, bien despacito, bien despacito. Y cuando atacó realmente, el plan fue casi perfecto. Porque logró tirarnos. Porque no fuimos lo suficientemente sabios para saber cómo actuar ante las cosas que estaban pasando. Porque no tuvimos el discernimiento espiritual necesario para saber cómo hablar, cómo decir, qué hacer en todo lo que estaba pasando. Sin duda, Dios no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto en el tiempo postrero. Eso es así. Dios se encarga de poner en orden las cosas que nos van pasando y que nos van sucediendo en la vida. La Biblia dice que habita el abrigo del Altísimo. O sea, el que está bajo la cobertura de Dios mora bajo su sombra. Aquel que no está en la cobertura de Dios, aquel que no está realmente intentando refugiarse en el abrigo del Altísimo, está a su merced. Está ahí como un barco a la deriva. Está totalmente expuesto a que le pueda pasar algo. A que te roben, a que te apuñalen, a que te golpeen en la calle, a que te venga una enfermedad, a que te venga lo que sea. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios no está sobre tu vida.
¿Por qué? Porque las cosas de Dios se cumplen y son como Él dice que son, no como nosotros queremos mirar a Dios, que esa es la gran diferencia. Dios dice que el ángel de Jehová, la protección de Dios, acampa. ¿Con quiénes? Con los que le temen. Con los que temen constantemente en hacer lo malo. Aquellas personas que van caminando por todos lados, a donde quiera que están, y están pensando realmente en Dios constantemente, todo el tiempo. Y están diciendo, no Señor, esto no lo hago porque sé que está mal. No Señor, esto no lo hago porque sé que está mal. Estoy en mi trabajo y digo, Señor, esto no lo digo porque sé que está mal. Señor, no puedo mirar esto porque esto está mal. Señor, no puedo ver una vida porque yo sé que está mal. Señor, no quiero herir mi vida espiritual, sino quiero gozar de una buena salud espiritual. ¿Para qué? Para estar cada día más cerca de ti. Señor, el trabajo me está cansando, me está agotando, me está fatigando, tengo muchas actividades. Necesito aflojar la mano, Señor. Porque estoy cansado y llego de noche a casa y no tengo tiempo para leer la Biblia. Me siento delante de la Biblia, estoy tan cansado que no puedo ni concentrarme en lo que estoy leyendo. Entonces cuando yo me doy cuenta y soy autocrítico y realmente empiezo a verme como Dios me ve, ahí empiezo a caminar de la mano de Dios. Y cueste lo que me cueste en mi vida, es un paso de fe que yo doy. Es un paso de fe que yo doy en dejar de hacer cosas que me hacen mal. ¿Para qué? Para poder gozar realmente de una comunión santa y pura con nuestro Señor. Si no estamos debajo de la cobertura de Dios, si no estamos realmente revestidos de la verdad de Dios, si no estamos con el apresto de la paz en nuestra vida, si no estamos, Señor, nuestros lomos con la verdad, si no estamos con la coraza de justicia, ¿ustedes creen que van a poder enfrentar el mundo? Los que creyeron que pudieron, se dieron tal golpe, que están tan lastimados, que hoy en día deben reconocer que están mal, que se golpearon, que se lastimaron, que están sufriendo. ¿Por qué? Por vivir de acuerdo a mis propias normas, a mi propio juicio, a mis propios pensamientos, por hacer lo que yo quiero de mi vida. Y ¿saben una cosa? Cuando yo llego a ese extremo en mi vida, es necesario reconocer delante de Dios. Es necesario decir, Dios, ya el trabajo, Señor, mi familia, mis amigos, todo lo que tengo, Señor, lo dejo de lado. Todo, absolutamente todo lo dejo de lado para recuperar lo que realmente vale, que es tu amistad, que es tu comunión, que es tu amor, que es la alegría que vos me das, que es la paz que vos me das para poder superar este problema, para poder superar este dolor. Pero ¿saben una cosa? Cuando yo estoy, quiero, no quiero, hago, no hago, soy inconstante. El hombre de doble ánimo es inconstante en todo lo que hace. ¿Y por qué tenemos doble ánimo? Porque las cosas que tenemos en el corazón, la palabra doble ánimo es doble alma en el original griego. La persona que tiene problemas en su corazón, que está lastimada, que está triste, que está angustiada, que está con rencor, que está con resentimiento, que está con un montón de cosas, de ahí nace el doble ánimo de nosotros. Y cuando yo me autocritico a mí mismo, y cuando yo le digo a Dios sinceramente, Dios, no quiero ser igual porque me sigo destruyendo y destruyo todo lo que está a mi alrededor, ahí es cuando yo en mi vida puedo ver la luz de Dios. Podré estar en lo más bajo de lo que sea, podré haber metido la pata hasta donde sea, podré estar tan golpeado que ya no sé cómo levantarme, pero cuando yo tengo esa actitud delante de Dios, así miro la luz de Dios que ilumina mi vida para saber qué camino coger, para saber qué salida tomar, para saber cómo salir de ese pozo y cómo enfrentar ese dolor. El diablo tiene un plan preparado para cada uno de nosotros y él jamás descansa. Nunca descansa. Y si estás tirado, te va a meter la pata arriba. Y si estás feliz, te va a meter la pata arriba. Y si estás de la manera que sea, va a buscar la manera de hacerte mal. Porque esa es la función. ¿Y saben por qué él está enseñado con la iglesia? Porque él no pudo con Cristo. Él no pudo con Cristo. Cristo lo venció. ¿Y saben lo que es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Y como Cristo lo venció en la cruz del Calvario, está totalmente
y busca hacernos mal constantemente. Y si yo se lo permito en mi vida, si yo se lo dejo en mi vida, Él toma lugar, Él toma partido, Él hace lo que quiere conmigo. Te deja cuando quiere y cuando pensás que estás bien, sácate. Sácate. Y dale, y dale, y dale. ¿Estás unos días bien? 3 días bien, sácate. ¿Estás 4 días bien? Sácate. Y no puedes salir de eso. ¿Cuántas veces te ha pasado? A mí me pasa. A mí me pasa. Si no, mi madre que se pone como loca, que uno no entiende, que dice, pero ¿qué le está pasando? Es el trabajo, y si no es el trabajo es otra cosa, pero parece que hay momentos en nuestra vida que no podemos estar bien. Y uno le dice a Dios, Dios, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con el pecado en mí, Señor? Lucho contra esto que me está haciendo mal. Caigo en el pecado otra vez. Lucho, caigo en el pecado otra vez. Lucho, y otra vez a lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando conmigo, Señor? Todo eso nace acá. Todo eso nace acá. Son heridas que yo tengo acá, que no han sanado. Son problemas que vienen desde muy chiquito en mi vida, que no han sido resueltos. Y si yo no quiero dedicarle tiempo a leer la Biblia, si yo no quiero dedicarle tiempo a la oración, si yo no quiero dedicar tiempo a las cosas que sé que tengo que hacer, voy a seguir de la misma manera y voy a seguir de mal en peor. De mal en peor. ¿Por qué? Porque no estoy fortalecido. Porque no estoy preparado. Porque no sé lo que la Biblia dice y tampoco sé lo que la Biblia enseña de cómo debo protegerme. Una vez se cansa de la mentira, una vez se cansa del engaño, una vez se cansa de escuchar tantas cosas, porque somos humanos, porque somos personas, porque no somos superhéroes. Nos cansamos, nos fatigamos, sufrimos, nos dolemos, equivocamos, fallamos. Pero una cosa es la única cosa cierta en nuestra vida, que cuando yo tengo la capacidad, como lo vengo diciendo desde antes, tengo la capacidad de verme a mí mismo como Dios me ve, ahí es cuando yo hago un gran cambio en mi vida. Verme como Dios me ve a mí. Vuelvo a repetir, verme como Dios me ve a mí. Efesios 6, versículo 15 y 16. Vamos a leer los anteriores para aquellos que no han venido. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado esto, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ya vimos qué significa todo eso. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe para que puedan apagar todos los dardos del fuego del maligno. Vamos al libro de Efesios, el mismo libro, el capítulo 4, versículo 27. Todos sabemos que Dios nos ha dado una nueva vida. Todos sabemos que Dios nos ha cambiado. Y yo quiero decirte algo, si tú nunca has experimentado realmente el cambio de Dios en tu vida cristiana, si no podés pensar en un momento que decís en tu vida, yo fui de esta manera y a partir de este momento hacia adelante hice un clic en mi vida y empecé a ver a Dios de otra manera, empecé a ver la iglesia de otra manera, empecé a ver la vida de otra manera. E intenté vestirme de santidad y intenté vestirme de pureza. Intenté caminar como Dios quiere, busqué a Dios durante días. Estuve sin dormir en las noches. Estuve ayunando quizás 2 días. Estuve haciendo cosas donde realmente me importaba buscar de Dios. Si nunca
hubo ese clic en tu vida, yo tengo dudas si realmente sos hijo de Dios. Porque hay personas que pueden estar dentro de la iglesia y no ser hijos de Dios. Hay personas que pueden estar dentro de la iglesia y no ser personas que han nacido de nuevo. Está lleno. Y vamos a ver a través de lo que la Biblia enseña que yo puedo ser cristiano y también puedo estar endemoniado. Siendo cristiano, siendo hijo de Dios, siendo una criatura. Yo vi a un cristiano endemoniado delante mío. Una persona que aceptó a Cristo, una persona que caminó con Cristo, una persona que predicó el Evangelio y se manifestó en mi casa y adelante mío. Y nosotros creemos que como cristianos no podemos estar endemoniados. Nosotros creemos que el carácter no es un demonio. Nosotros creemos que la amargura y la tristeza no es un espíritu demoníaco que está dentro de mí. Creemos que porque somos hijos de Dios no puede venir un demonio en mi vida, como le vino el apóstol Pablo y dijo: un mensajero de Satanás vino y me estaba bofeteando. Un demonio entró en su vida y hizo causar una enfermedad. ¿Qué? ¿Acaso Pablo estaba en pecado? Claro que Pablo estaba en pecado. ¿Por qué? Porque se enorgulleció. Porque tuvo una revelación y se exaltó y creía ser más que los demás. La soberbia no es un demonio, el orgullo no es un demonio. Vamos a estudiarlo y vamos a comprobarlo en la Biblia. Como hijos de Dios estamos en una línea tan finita, que yo creo que sé algo. Que yo creo que esto es un juego a veces. Que yo me duermo. Y la Biblia dice: despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate de una vez. Ya no duermas más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir de la misma manera? En cuanto a la manera de vivir, esto lo podemos tomar simplemente de esta manera. Hoy, en este momento, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como hijos de Dios, en esta vida como iglesia, podemos tomar una decisión. La pasada manera de vivir, que entraste de esa puerta hasta este lugar, hoy, este día, esa manera que venís trayendo, dice: déjala. Despojate de ese viejo hombre. Y todos los días tenés que tener esa actitud. Cada mañana que yo me despierto, debo tener la actitud de dejar al viejo hombre. Porque no es simplemente cuando yo me convierto al Señor. Porque yo me convierto a Dios y sigo pecando incluso a veces más de lo que pecaba antes de conocer a Dios. No es que yo conozco a Dios, yo soy santo, consagrado, lleno de poder y unción. No es así, es un proceso. Y el viejo hombre, el hombre interior, la carne, debe morir todos los días. Y cuando yo me levanto y vengo al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22, y digo, en cuanto a la pasada manera de vivir, en ese momento presente, porque está presente, debo decir: Dios, gracias, porque debo morir a todo lo malo que hice ayer. Porque debo morir a lo malo que hice hace 5 minutos. A esa manera de vivir que a Dios no le agrada, debemos dejarla constantemente. Todo el tiempo. Y yo tengo que llegar a pensar en mi vida siempre como que Dios es el que me está hablando. Siempre. A mí. Yo. Entender la Escritura es lo más lindo que nos puede pasar. Que está viciado, y esto lo vimos conforme a los deseos engañosos. Esto lo vimos, es toda la Biblia, absolutamente toda se complementa. Esto es sencilla, vivimos lo que es la verdad y qué es la mentira. La verdad es el mundo espiritual que no vemos, y la mentira, ¿qué es? Lo que vemos, lo que sentimos, lo que hacemos. Muchas veces. ¿Por qué es una mentira? Porque eso me está destruyendo. Y miren qué importante lo que sigue. Y renuévense en el espíritu de vuestra mente. Si yo te pregunto, y como he preguntado más de una vez en este lugar, ¿realmente tu mente como hijo de Dios, tu mente como cristiano, realmente está constantemente aprendiendo algo? ¿O estás parado? ¿Siempre venís a la Biblia? ¿Siempre lees lo mismo? ¿Y seguís con el cortocircuito en la cabeza? Hay algo que está mal. Hay algo que no está bien. Hay algo que está fallando en mi vida cristiana.
si yo no puedo entender la Biblia y no puede ser algo que se renueve constantemente en mi vida, si yo no memorizo versículos bíblicos, si yo no le dedico una hora por día, ya no les digo 5 minutos, ya no les digo 10 minutos, ya no les digo media hora, porque esta iglesia no precisa eso. Esta iglesia precisa mucho más que eso. Está bien si vas a una reunión para que te contento y que te digan, dedicarle 5 minutos a la lectura de la Biblia, dedicarle 10 minutos a la oración, dedicarle media hora a la semana a ayunar. Está bien, está perfecto. Para las personas que recién empiezan, está bien. Ahora nosotros en el estado que está esta congregación, esta iglesia, necesitamos mucho más que eso. Desafíate a ti mismo a partir de ahora. Desafíate a ti mismo, desafía tu carácter, desafía tus pensamientos, desafía tu vida cristiana. Toma una decisión y decir, sí, es verdad. Tengo que dedicarle una hora a la lectura de la palabra. A leer, a cerrar mis ojos, a decirle, Dios, qué lindo lo que me estás enseñando. Hablar con Dios a través de la Biblia, interactuar a través de la Biblia. Dios, esto no lo entiendo. Ayúdame a entenderlo. Quizás no lo entendés en ese día, pero Dios más tarde te lleva a ese mismo lugar y te trae a tu memoria lo que vos le dijiste en su momento. Porque esa es la comunión con Dios. Y ahí parece que le salen las letras para afuera de la Biblia. Y ahí te viene la luz para entender eso que no entendías hace un mes atrás. Y así constantemente Dios te está enseñando. Y así es que tu vida cristiana empieza a ser real y no falsa. Solo de esa manera. No hay otra forma. No la hay. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios. ¿En qué? En la justicia. ¿Cuál es la justicia? De nosotros. Si nuestra justicia dice que es como trapo de inmundicia, lo estuvimos leyendo, lo estuvimos estudiando. Vístanse de la justicia. ¿Qué significa? Vestite de la sangre que Cristo derramó en la cruz. De esa sangre que te limpia del pecado constantemente y que te hace ¿qué? Justo delante de Dios. Cuando yo me levanto en la mañana y le digo, Dios, perdóname. Cuando yo vengo de trabajar, por más que no sepa lo que haya hecho. Job decía, voy a ofrecer sacrificios por mis hijos, por si aún han pecado o por si aún habrán de pecar otro día. Señor, perdóname por lo que sabés que voy a hacer mañana, pero perdóname, Señor. Porque soy un niño, porque no sé muchas cosas, porque muchas cosas aún no las entiendo. Pero esa relación de amistad es la que quiere Dios con nosotros. Una amistad, ser amigos, simplemente eso. No busquen más a través de la religión acercarte a Dios, porque la religión lo único que hace en nuestra vida es alejarnos de Dios. Todas las religiones alejan al ser humano de Dios, absolutamente todas, y muchas veces somos religiosos. El versículo 27 dice, no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. Esta palabra lugar es la palabra griega topos, y significa... Es la misma palabra que se usa para topografía, que es el estudio del suelo. Es el estudio de una superficie. ¿Sí? Eso hace la topografía, eso estudia la topografía. No des lugar al diablo. No des lugar en tu vida cristiana. Por eso Él te manda a velar constantemente. Velar y orar. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. A cuidar el terreno que tienes en tu vida. A cuidar tu vida, a cuidar tu familia, a cuidar lo que te rodea, a cuidar tus bienes, a cuidar tu trabajo, a cuidar tu estudio, a cuidar absolutamente todo lo que tenés. No den lugar al diablo, dice la Biblia. Eso es lo que nos enseña. Ahora, ¿por qué dormimos muchas veces? ¿Por qué lo hacemos? Si sabemos que estamos en una guerra espiritual constantemente. Yo duermo, yo no me tomo en serio la vida cristiana, no tomo en serio a Dios, no tomo en cuenta a Dios para hacer lo que yo quiero hacer, y ahí
los espíritus de la oscuridad empiezan a rodearme. Empiezan a rodearme. Empiezan a rodearme. Le empiezo a dar lugar, no empiezo a cuidar el campo espiritual, no empiezo a cuidar mi mente, empiezan primero los malos pensamientos. Y mira lo que me hizo mi hermano, mira lo que me hizo mi padre, mira lo que me hizo mi madre, mira lo que me hizo aquel, mira lo que me hizo en la iglesia, mira lo que me hizo el pastor, mira lo que me hizo el líder, y mira aquel, mira el otro, y así empiezo. Sigo descuidando mi lugar, todo eso que empieza por mi cabeza baja a mi corazón, de ahí empiezo bronca, amargura, tristeza, nadie me quiere, pobre de mí, todo lo que soy, todo lo que hago no sirve para nada, nadie ve mi esfuerzo, nadie valora lo que yo hago. Y eso se convierte más tarde en depresión, se convierte más tarde en amargura, se convierte más tarde en un montón de cosas que nacen del corazón y que vienen de la mente. Y empieza a tener problemas mentales, problemas psiquiátricos. Está lleno de gente dentro de la ciencia que tiene problemas psiquiátricos. ¿Por qué? Porque están tan poseídos en su corazón. Están tan llenos de espíritus diabólicos adentro que ni siquiera se dan cuenta. Entonces cuando yo llego a mi vida y cuando yo llego a mirarme realmente, a mí me ha pasado más de una vez actuar como Alejandro, que actuó en momentos pasados en la vida. El diablo no puede poseerte, porque sos comprado por la sangre que Cristo derramó en la cruz. ¿Sí? Pero los demonios sí pueden entrar en tu corazón. Sí pueden entrar en tu vida. Yo he vivido la oportunidad, y Alejandro ha tenido la experiencia de actuar como el mismo Alejandro que actuaba antes de tener a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, porque la mente, porque el corazón, porque todo lo que uno hace en la vida da lugar a que esos espíritus entren. Y cuando yo llego a ese estado en mi vida, es una alerta roja, ya demasiado fuerte para mí, donde debo decir, basta. Yo he visto muchas personas en mi vida, cristianas y no cristianas. Pero hoy en día conozco personas que eran cristianas y que están en la calle, durmiendo, que están locos de la cabeza, o tienen problemas mentales, como quieran decirlo, en la calle tirados en una esquina. Y les hablas de Dios y dicen, sí, yo un día fui a la iglesia y te dice lo mismo que vos estás haciendo ahora. Porque uno se aleja tanto de Dios, que después no encuentra el camino de regreso. Que no lo encuentra. Es tanto lo que hace la oscuridad en tu vida, que te ciega de tal manera que no volvés para atrás. No volvés para atrás. No porque Dios no quiera que vuelvas, sino porque vos mismo lo decidís en tu corazón, en tu adentro. Vamos al libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Hechos 5. Si tendré que cuidarme como hijo de Dios, si será lindo cuidar mi vida. Dos personas cristianas, dos personas que servían en la iglesia. El libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? ¿Pero cómo? Si Ananías es cristiano, ¿cómo va a llenar Satanás? ¿Qué? Tu corazón. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses ¿a quién? Al Espíritu Santo. Ananías ya tenía el Espíritu Santo, su conciencia ya lo delataba delante de Dios, ya había nacido de nuevo, ya era una nueva criatura en Dios, ya había sido regenerado por Dios, y sin embargo, este hombre decide dejar entrar al diablo a su corazón, y esta palabra que se usa lleno acá es lleno en su totalidad. Lleno, no tenía vuelta atrás este hombre, por más que era hijo de Dios. Es la misma palabra que se usa cuando la Biblia dice que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés,
es la misma palabra. Llenos del poder de Dios y este hombre lleno de los poderes del mal. Y no dejaba de ser cristiano. Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad. Sabemos que Dios, más adelante, el juicio de Dios viene sobre su vida. Yo no digo que este hombre haya sido salvo o que este hombre esté en el infierno, yo no lo sé. La Biblia me dice que soy una nueva criatura, me voy al cielo, pero Dios también enseña en la Biblia que si un árbol no sirve, la raíz es cortada y es tirada al horno de fuego. La Biblia enseña que cuando vos estás siendo, como hijo de Dios, un mal ejemplo afuera, en la calle, Dios te empieza a advertir, te empiezan a pasar un montón de cosas y llega un momento que Dios dice, basta, te entrega. Pablo le dice, ¿acaso Alejandro Filomeno, no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora de la persona, yo lo mandé, lo entregué a Satanás? ¿No lo dice él? Yo lo entregué a Satanás, a esta persona. ¿Por qué? Porque quería seguir viendo de la manera que él quería. Entonces, ¿qué dice? Lo entregué a Satanás. No era cristiana esa persona, era cristiana. Sin embargo, Pablo dice, lo entregué a Satanás. ¿Por qué? Porque sabía que ese hombre ya no quería volver a su camino. Y antes de que ese hombre fuera un mal ejemplo en la iglesia, Pablo, en toda su sabiduría, en todo su discernimiento espiritual, le dijo, andate, ya está, no te queremos más acá en toda la iglesia. ¿Por qué? Porque una manzana podrida pudre el resto del cajón. Y podemos estar dentro de la iglesia y podemos estar recontra endemoniados. Estoy nombrando ejemplos bíblicos. Ejemplos bíblicos. Corintios 11:4. Yo me acuerdo cuando no conocía a Dios y cuando era una persona que me conducía en mis pensamientos y todo lo que yo quería hacer. Me acuerdo que yo cometí un error y era tanto la opresión demoníaca que yo sentía dentro mío. Yo, en el noviazgo que tuve antes de llegar al Señor, me acuerdo que yo peleaba, insultaba y decía un montón de cosas feas, y cuando me tranquilizaba, empezaba a llorar. Y me agarraba la cabeza y decía, yo no quiero ser así, ¿por qué soy así? ¿Y saben lo que me acordaba yo? De cuando era niña. Y yo pensaba por adentro mío y decía, cuando yo era niño yo no sentía todo este mal adentro mío. Yo no sentía todo esto. Me transformé en un monstruo. Decía. Y me miraba las manos y me acordaba de todo lo que había dicho. Y me sentía un monstruo. Me sentía realmente un monstruo. Y lloraba por eso. Y me acuerdo que llegaba a distintos lugares, después me separé y llegaba, me peleaba a la noche, le pegaba a alguien, lastimaba a alguien, y no quería ser así. Y llegaba a casa y me acostaba abajo en la cama, me tiraba abajo de la cama a llorar. Y Dios en su misericordia me escuchaba, porque yo rezaba el Padre Nuestro y la de María. Y yo siempre le decía, si vos sentís cambiarme, ya no quiero ser este monstruo, ya no quiero ser igual. Y cuando ese Alejandro se empieza a despertar en mí, empiezo a pensar en mi vida, yo no quiero ser otra vez el mismo. No quiero otra vez el mismo. Y ahí es cuando me vuelvo de todo corazón a Dios. Soy sincero con ustedes. No tengo una careta puesta, por más que esté hablando en este lugar. A todos nos puede pasar. ¿Quién se cree que está libre de pecado? ¿Quién se cree que puede ser intachable en su vida? ¿Quién me creo que soy yo para juzgar lo que a otro le puede pasar? Lo que otro hizo, si yo mismo lo pudiera haber hecho. No es un tema de ponerle la pata arriba que un hermano se cae. Es un tema de ayudar a levantarlo. Y no decirle mal lo que hizo, porque eso no sirve para nada. Ni siquiera nombrar el tema. No nos sirve, destruye. 11:4. Segunda de Corintios 11:4. Dice lo siguiente.
Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si reciben ¿qué? ¿Otro qué? Otro espíritu. O sea, que puedo tener el Espíritu Santo dentro de mí, pero también puedo recibir otro espíritu. Estas cartas que escribe Pablo no se las escribe a los incrédulos, sino que se las escribe ¿a quién? A una iglesia. A la iglesia que está en Corinto se escribe la carta. A cristianos. Y esos cristianos podían recibir otro espíritu en sus vidas. U otro evangelio que que han aceptado ustedes, bien lo toleran. Estas personas eran tolerantes con cosas en su vida que ya no podían seguir tolerando. Todo lo que nosotros hacemos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que expresamos, cómo actuamos, todo eso en mi vida, yo debo tener siempre una brújula y mirar cuál es el norte en mí. Siempre. Yo hay cosas que no puedo seguir tolerando en mi vida. Pequeñeces que yo no puedo seguir tolerando en mi vida. Y las pequeñeces se convierten en una bola de nieve tan grande que ya después no sé cómo frenarlo. Un día estoy en Facebook y empiezo a mirar gurisas. Mirá qué lindo, ¿cómo va? Y después, ¿qué hago? Ese día me hace otra cosa. El otro día veremos otra vez en el Facebook. Bueno, quiero hablar un poco. Quiero una foto más. Bueno, buena ropa. Ahí está. Y así empiezo. Termino enterrado en la pornografía. Y después estoy recontra enfermo. Y la inmoralidad es algo que Dios odia y que Dios detesta. Lo mismo pasa con lo que yo hablo. La Biblia dice, ya hablo un capítulo entero sobre la lengua. ¿Por qué? Porque a veces mi lengua es un chicote que está constantemente a todo el mundo. Constantemente a todo el mundo. Se quiere reír. Pero, ¿te imaginas eso? Es mucho más el daño psicológico que yo puedo hacer a una persona que el daño físico que le puedo hacer a una persona. Es mucho más importante. Porque el daño psicológico en la persona va a su corazón. El daño físico no. Porque lo que sale de la boca del hombre es lo que contamina al hombre. Porque del corazón del hombre nacen los hurtos, los homicidios, los pensamientos, los falsos testimonios. No es lo que yo puedo hacerle, sino lo que yo puedo decirle a la persona. ¿Acaso yo controlo mi lengua? ¿Yo controlo lo que hablo? ¿O sigo tolerando el hablar así? Tengo contra ustedes, dice la Biblia, que soportan a esa mujer, que toleran a esa mujer dentro de la iglesia. La iglesia de Tiatira toleraba determinadas cosas, que no lo voy a decir. No voy a empezar, porque si empiezo a hablar de eso no termino más. Sin embargo, volviendo al tema, Gálatas. No sé si está contento. ¿Tengo algo? No. Estoy, ¿no? ¿Está? ¿Algo que quede? Se ríe. Ya me hace pensar que capaz que tengo un pedazo salido colgando en la cara, ¿sí? Son cosas personales con el Señor. Está bien, me quedo tranquilo, no voy a seguir hablando tranquilo porque ya me estaba poniendo nervioso. Escuchen, Gálatas, otra iglesia cristiana, insensatos. ¿Quién los fascinó? Esta palabra fascinó es la palabra hechizó. Hechizó para no obedecer a la verdad a ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Estos hombres también había muchos hombres que estaban hechizados, que estaban bajo un poder diabólico y oscuro en sus vidas. ¿Podemos como cristianos estar realmente viviendo en tinieblas? Mira que la luz que te parece
ese que está en ti no sea tinieblas. La Biblia dice, mire que la luz que esté en ti no sea tinieblas. Y dice, no dice el que esté firme, que no caiga. Dice el que piensa que está firme. La soberbia del ser humano lleva a eso. A pensar que estoy firme, a pensar que estoy bien. Y es como les dije al principio, el diablo está en ese plan, constantemente te está mirando tu actitud ante las cosas que estás haciendo y que te están pasando. Y en el momento que menos te esperas, viene la voz, ¡cha!, y te da. Es importante que entendamos que para qué nos ha llamado Dios. Si yo no sé en mi vida qué me ha llamado a ser Dios, empiezo a caminar de una manera que no es la que Dios quiere que camine. ¿Alguien sabe para qué nos ha llamado Dios? Es una pregunta para ustedes. ¿Qué es lo único que Dios nos ha llamado a hacer? ¿Estás predicando el Evangelio? Te pregunté a vos. No, te me da a todos. ¿Estás predicando el Evangelio? Ahí empieza todo. Ahí empieza todo. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán, ¿qué? Testigos. Testigos. ¿Por qué no testifico en mi vida? Porque estoy alejado de Dios. Porque estoy a años luz de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta si una persona realmente ama a Dios con todo su corazón? Porque ama a los demás. Si una persona que ama a los demás, que ama al resto de las personas, es una persona que realmente el amor de Dios se ha perfeccionado en él. Cuando llega una persona que realmente predica y se preocupa por otros, no simplemente por hacer el bien a otros, no simplemente por darle de comer a otros, porque hay muchas religiones que se ocupan de hacer. Hay muchas religiones que hacen merenderos, que hacen un montón de cosas y creen que por obras son salvos. Y las obras es el resultado de lo que Dios hizo en tu vida. Dios primero hace algo en mi vida y yo conozco a Dios de tal manera que eso me impulsa a hacer lo otro. Pero no es hacer lo otro para ser salvo y para conocer a Dios cuando me muera. ¿Por qué? Porque esas obras me van a salvar. Porque por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Verdad? ¿No dice eso en la Biblia? Timoteo, un hombre tímido, un hombre que realmente amaba a las personas, que lloraba por las personas. Pablo dice, recuerdo tus lágrimas. Lo mismo que habitó en tu abuela, ese mismo sentir que habitaba en tu abuela, ese mismo sentir que habitaba en tu madre, ahora también lo veo en vos, le decía Pablo. Y recuerdo siempre tus lágrimas, cómo llorabas por las personas. Este hombre es un hombre súper sensible, súper, ¿cómo le puedo decir? Súper cariñoso, súper amoroso por las personas y sufría por lo que estaba pasando, por las cosas que veía. Y Pablo decide escribir una carta para enseñarle cómo él debía ser ante las cosas que le estaba pasando. Pablo le dice, Timoteo, te aconsejo que avives, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. Ese es el consejo que Dios nos da en esta noche. Punto número 1. Aviva el fuego de Dios que está en tu vida. Miren, yo a veces espero estar bien con Dios para predicar. Yo a veces espero estar bien con Dios para hacer las cosas bien. Eso es un error. Eso es un error. Dios empieza a bendecirme cuando yo lo obedezco. Es algo que hace así. Yo doy y viene, yo doy y viene, yo doy y viene, yo doy y viene. Y así me empiezo a llenar de Dios. Si yo digo, no, estoy muy sucio para predicarle a otros. Si yo digo, no, estoy muy así para predicarle a otros, para hablarle a otros. Si yo empiezo a decir, no puedo dar porque yo no estoy bien. Si yo empiezo a decir y me pongo ese pensamiento en mi cabeza, voy a seguir de la misma manera en la que estoy.
y no voy a poder levantarme. Ahora, cuando yo decido morir a mí mismo y dejar de pensar, tengo que estar mejor, tengo que estar bien, tengo que estar feliz, tengo que estar contento, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y tengo que hacer lo otro, empiezo a predicar, a hablar. Cuando yo oro, me siento de otra manera. Siento a Dios más cerca de mí. Ahora, cuando yo no hago nada y voy a orar, me sigo sintiendo de la misma manera de lejos que antes. Igual que antes. Pero cuando yo cambio mi actitud ante la vida, ante las cosas que me pasan, por eso Pablo le decía, Timoteo, te aconsejo que avives el fuego que está en ti. Esta es una carta que él escribe. Timoteo le había pasado. Estaba sufriendo tanto por las cosas que le pasaban en la vida. Él era jovencito y él quedó joven en una iglesia como pastor. Era tanto lo que sufrió con la gente, porque la gente te hace sufrir, las personas te hacen sufrir. Desilusiones, fracasos, mentiras, puñaladas. ¿Querés ser líder? ¿Querés ser pastor? Apuntate. Cuanto más creces, más sufrís. Cuanto más haces bien, más te hacen mal. ¿Querés llegar a un lugar de privilegio o de prestigio sin estar preparado? A la primera te derrumbás. Te haces trizas. Al primer dato de fuego, estás frito. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. Recibiré el poder, ¿no? Cuando haya venido el Espíritu, ustedes, ¿y qué? Miren cómo se complementa la Biblia. Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Dios no hizo cobarde a los apóstoles. Dios no hizo cobarde a Timoteo. Dios le dio poder a Timoteo. Dios le dio poder a los apóstoles. ¿Para qué? Para amar. Lo segundo que dice aquí es de amor. De amor. Cuando yo sé que el poder de Dios está dentro de mí y Dios está esperando que yo lo avive, ese poder que está dentro de mí, empiezo a amar a otros. Escuchen con atención. Empiezo a amar a otros. Empiezo a amar a otros. Y cuando empiezo a amar a otros que vienen a mi vida, ¿qué dice lo último? A dominarme. No puedo dominar mi carácter. ¿Por qué no puedo dominar mi carácter? Porque no amo a nadie. Porque soy egoísta. Porque soy egocéntrico. Porque busco mi beneficio personal. Porque quiero estar bien para amar a otros. Y me doy cuenta que sigo pensando en mí y no pienso en los demás. No pienso en la necesidad que hay en otros. Entonces la Biblia que demuestra lo contrario a lo que yo pienso. Por tanto, no te avergüences, y otra vez resalta Pablo, de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa. ¿Participa en qué? En las aflicciones. Por el Evangelio según el poder de Dios. Quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, no conforme a lo que yo puedo hacer, sino el propósito suyo. Yo tengo que tener la voluntad de Él, no de lo que yo quiero hacer. Y la gracia, las cosas que yo hago, las hago por gracia, porque no es mi capacidad, porque no es mi don, porque no es mi poder, no es mi capacidad de amar, es la gracia de Dios sobre mí la que me da la capacidad de hacerlo. Que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo sabía quién era. Ahora, ¿quién eres tú para Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere con tu vida? ¿Lo has llegado a pensar? Bueno, Dios ha llegado a decir, aquí estoy, Cristo, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Dios te dice, quiero que ames, quiero que prediques, quiero que hables de mí. El poder se empieza a despertar cuando vos empezás a hacerlo.
Y ese poder que se despierta en ti te empieza a dar la capacidad de amar más aún a las personas. Y ese amor que vos le das a las personas te da la capacidad de dominar lo que vos estás haciendo. Obviamente seguir una vida de santidad, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de responsabilidad, una vida de obediencia, una vida íntegra delante de Dios. No conforme a las obras. ¿No es así? Ahora yo te pregunto algo. Escuchen lo que les voy a decir. ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? Desde que vienes a la iglesia. ¿A cuántos has ganado para Cristo? Es sencillamente eso. Y pensar en eso. ¿Cuántas almas he ganado para el Señor? ¿Cuántas vidas de personas que yo conozco a través de lo que Dios hizo en mí, en ese momento específico? Esa persona aceptó a Cristo. Ayer estaba una persona en casa y esta persona, 51 minutos. Esta persona, ya termino con lo que le voy a contar, ya ha tenido varias charlas conmigo y no ha dado lo que... Bueno, le comento cómo fue el tema. Yo precisaba comprar una computadora. Y yo estoy ahorrando para otro tipo de cosas, pero bueno, decidí que era necesario en mi vida tenerme y comprarme. Entonces, yo soy una persona que cuando pienso así, digo, bueno, si me voy a comprar algo, me voy a comprar bien para que me dure. No decir, voy a comprar lo primero que aparezca ahí en la vuelta de usado para que se me rompa el mes, a los 2 meses, a los 6 meses, o lo que sea. Entonces, bueno, hablé con una persona que hace muchos años que la conozco, que trabajaba conmigo y que me ayudó muchísimo con el tema de las computadoras, y le dije, mirá, yo hace tiempo que no estoy en el tema, hay muchas cosas que no conozco, bueno, auxiliame y ayudame a elegir una buena máquina. Esta persona me fue al mejor importador del Uruguay, habló, pidió un precio, fui con él a un lugar que yo no conocía, que es increíble, un depósito precioso. Y bueno, yo pagué la computadora delante de él, o sea que él trabaja de eso, vive de las computadoras, no me cobró absolutamente nada. Pero él es conocido de mis abuelos y de mi mamá. Él me conoce de hace muchos años, ese noviazgo que yo le comenté, él me vio con esa muchacha, me vio con esa persona, me vio una vez a discutir, inclusive delante de él con la persona, con la muchacha, y estuvo en una situación fea. Y hoy en día, yo hacía años que no lo veía, él nunca me había visto ya en el camino de Dios. Y fue a casa hace 6-7 meses atrás, más que un año, no recuerdo bien el tiempo, yo para los tiempos soy mal. Hoy me acordé que me iba en Sergito y lo llamé. En realidad no me acordé. Entré en Facebook por el celular y parecía ahí. Y lo llamé. Pero yo a veces hago así, veo cumpleaños, ¿cómo lo iba a llamar? Igual, hoy pude hacerlo, vengo superando eso en mi vida. Lo llamé y me siento contento porque lo llamé, porque me acordé de llamarlo. Y les decía que cuando fui para casa, mi madre hizo unas pizzas hace unos meses. Entonces, se puso a hablar de un montón de cosas, entonces antes de comer, yo le dije, fue a agarrar la comida y dije, no, para que yo oro por los alimentos. Me miró y me dice, ¿qué ora? ¿Qué vas a hacer? Yo no oro por los alimentos, porque, bueno, gracias a Dios por los alimentos. Yo no creo en Dios, pero igual respeto, me dice. Perfecto. Yo oro por los alimentos y me dice, ¿qué onda eso de Dios? Y él empieza a contar un montón de cosas. Y se me pone a hablar de lo que él creía, que no creía en Dios por esto, aquello y lo otro, ¿no? Mi madre estaba ahí delante de nosotros, y dice mi madre, esto ya va a tener para rato, se van a poner a discutir, porque ya me conoce, ¿no? Y a Alejandro se van a poner a discutir sobre la Biblia y van a estar horas. Entonces dice mi madre, ven para afuera a fumar un cigarro. Cuando mi madre sale de ese lugar, yo me quedo hablando con él. Y él me dijo un montón de cosas y me dice, mira, yo nunca en mi vida pisaría una iglesia. Estaba perfecto. Y yo cuando ya vi que él va a pasar la conversación, en 3-4 minutos más, no di más bolilla, la gente pensé que vamos a cambiar de tema, le digo, porque ya está, no va para seguir hablando de esto. Cuestión que yo iba a comprar una computadora por mi cuenta, en un lugar donde yo quería, y lo llamé a él para que me haga la instalación del sistema operativo. Yo hay cosas que no tengo,
todo lo que es software, lo que son programas, instalaciones, y lo llamé a él, que sé que trabaja de eso. Y cuando yo lo llamé, en ese mismo momento, sentí como que se entristeció esta persona, porque yo no le pedí a él, yo no me acordaba que él está trabajando con computadoras. Entonces corté el teléfono y estuve todo el día pensando en eso. Y empecé a sentir la presencia de Dios y digo, ¿qué está pasando? Algo raro, vaya, fue a casa, me puse a orar. Y Dios me mostró, no nada particular, ni misión, ni un sueño, ni nada por el estilo, pero como que empecé a sentir de parte de Dios llamado. Yo lo llamé, ya tenía la computadora, me la estaban armando otra computadora, en otra casa que fui yo. Digo, flaco, ¿qué computadora me puedes conseguir? Qué bueno que me llamaste, y se puso contento. Él también en una situación muy complicada en su familia. Él se divorció hace 3 años, no se separó, no se divorció, sigue casado hace 3 años, tiene 3 hijos de por medio, le pasaron las 1001. La cuestión es la siguiente, no voy a hacer larga la historia. Lo llamo, él me consigue la máquina, como ya les conté, y ayer fue para casa a llevarme la computadora y nos pusimos a conversar, y antes de terminar de conversar, él me dice, ¿sabes una cosa? Quiero ir al lugar a donde vos vas. Quiero ir a la iglesia a donde vos vas. Yo lo miré y le dije, no, flaco, somos todos jóvenes en la iglesia, te vas a sentir mal, porque vos ya sos grande, vos ves la gente. No, yo no quiero ir a tu lugar, yo quiero ir a donde vos vas. Quiero ir al lugar donde vos te sentís completo, al lugar donde vos te sentís bien, al lugar donde vos te sentís lleno. A ese lugar, no quiero ir a donde vos entras, te quiero ir a donde vos vas. Yo lo primero que pensé en mi mente fue en el techo, en toda la iglesia, que está las paredes, bueno, así como las vemos. Y eso es un poco incredulidad, ¿no?, de mi parte, porque si yo me puedo pensar, Dios puede hacer la obra en donde sea, y puede hacerlo como Él quiera. Amén. Y esta persona me decía, vos, y no es por creérmela, yo hay cosas que no me doy cuenta. Vos cuando hablás de Dios, hablás de una manera, hablás como fanatizado. Y yo le digo, flaco, ¿cómo es? Yo no estoy fanatizado. Si estás fanatizado, no te escucharía cómo me estás diciendo. Yo estoy apasionado por lo que es diferente. Yo cuando te hablo de Dios, te hablo con una pasión porque es algo que realmente existe y que quiero que vos lo conozcas. Porque yo te veo, y cuando vos hablas, tenés como un brillo en los ojos, empezó a decir. Y yo, en ese momento me iban a llorar. Le digo sinceramente, te dio ganas de llorar. Porque uno no se da cuenta de eso. ¿Y ustedes creen que eso que me pasa a mí no está en ti? Es lo mismo, ¿verdad? Pero cuando yo estoy preocupado en escuchar la voz de Dios para saber lo que tengo que hacer, en el momento que tengo que hacer, cuando estoy orando constantemente, es cuando Dios guía mis caminos para que yo predique, porque eso es lo que Dios quiere. Y creo que va a venir. Y quiero tomar la responsabilidad de orar por Él para que Él pueda venir. Y yo pensaba, como otras tantas cosas, cómo a veces dejamos pasar el tiempo y nos despreocupamos de la obra de Dios. ¿Hace cuánto tiempo que estamos por poner el techo? Es un pensamiento personal. A mí sinceramente me da cosa que la gente venga y diga, estos cantan a un Dios que es grande. Esa canción que escuchamos hoy decía, cuán grande es Dios, ¿verdad? Cuán grande es Dios. Entonces, si Dios es grande, si Dios es el reino del oro, de la plata, de todas las cosas que decimos, ¿por qué no podemos tener algo mejor? ¿No? Yo me pregunto eso. No podemos tener iglesia pintada, no podemos tener un techo. Son todas cosas que nos parecen que no, pero demuestran la situación espiritual que estamos viviendo. Demuestran lo que está aquí. Yo siempre le decía a una persona, si vos tenés el cuarto desordenado, quiere decir que tu vida es desordenada. Y es así, el que vive en el desorden es porque adentro de él está desordenado. Porque las cosas no están bien en esa persona. Entra a tu casa, ahora cuando llegues, y empecé a mirar si está sucia, si está desordenada, si está todo tirado. Y eso es lo que vos reflejás dentro de ti. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y eso es lo que debemos hacer en esta noche, reconocer y confesar a Dios lo que nos está pasando en la vida, lo que estamos viviendo en nuestra vida. Yo hablé un montón de cosas que no tenía ni pensado hablarlas, ni decirlas, pero Dios hace como quiere. Yo armé algo totalmente diferente a lo que di. Un
creo que Dios desde el principio se está moviendo de una linda manera. Vamos a tomarnos un tiempo para poder pensar en lo que Dios nos habló. Y como se ha repetido más